Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarles y vamos a iniciar de inmediato con las informaciones que tenemos esta noche. Que se prohíba el uso de celulares y tabletas en escuelas y colegios. Eso justamente es lo que impulsa una iniciativa de la diputada Cintia Córdoba. El proyecto encuentra aliados y detractores sobre si esos aparatos electrónicos deberían usarse en las aulas. La prohibición sería casi total. Los dispositivos no podrían utilizarse por escolares y colegiales ni en clases ni en recreos, salvo situaciones excepcionales. Se ha demostrado estadísticamente con la UNESCO y con la OCDE que la prohibición de esos artefactos mejora la calidad de la educación. Abarcaría preescolar, primaria y secundaria. La propuesta encuentra respaldo. Paso valiente y poderoso para Costa Rica. Se estaría sumando a estos países que van a la vanguardia, como lo que son Italia, Francia y algunos otros países de Europa, donde ya desde el 2018-2019 vienen implementando leyes que regulen y que prohíban el uso de los dispositivos. Hoy en día, el promedio de edad en que un niño recibe su primer dispositivo es a los 8 años. Y a partir de ahí, la evidencia científica nos habla de aumento de ansiedad, de depresión, de trastornos alimenticios como anorexia, bulimia o trastornos dismórficos corporales. Pero hay quienes tienen dudas al respecto. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con un uso controlado y de una manera didáctica dentro de lo que es los centros educativos. Bien sabemos que estos aparatos son instrumentos que ayudan a lo que es el aprendizaje, pero aquí sí hay que estar muy claro que tanto los docentes como los niños tienen que saber usarlo, saber usar que esto es para una parte totalmente pedagógica. En muchos casos, los menores son prácticamente adictos al celular por el ejemplo que vieron en sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los jóvenes copian de los adultos que viven una falsa vida a través del teléfono celular. La iniciativa instruye al MEP para que elabore un protocolo para aplicar esta prohibición. La legisladora oficialista Luz María Alpizar inscribió su precandidatura presidencial para las elecciones del año 2026 con el partido Progreso Social Democrático, mismo que llevó al poder a Rodrigo Chávez Robles en febrero del 2022. Alpizar insiste en que la agrupación que representa es de puertas abiertas y conformada por personas de distintas profesiones y oficios. Cabe recordar que semanas atrás se manejó la posibilidad de que el ministro de Transportes, Luis Amador, fuese precandidato de Progreso, pero él desistió por aparentes diferencias económicas. Con mucha valentía y después de analizarlo y consultarlo con personas de muchísima confianza, como mi familia incluso, he tomado esta decisión porque en ese país tenemos que tener la decisión de ponernos al frente, de seguir trabajando y construyendo para esta patria. Yo creo en Costa Rica, creo también en su democracia, creo en sus instituciones, pero que también esas instituciones deben de ponerse al servicio de los costarricenses. Y más allá de la inseguridad, el principal problema que tiene el país es político, según considera el analista Mario Quiroz. Los politólogos consultados concuerdan con esa opinión, por lo que los candidatos presidenciales primero deberían enfocarse en esa solución antes que cualquier otra propuesta en su plan de gobierno. ¿Cómo ellos van a resolver el problema político que impide que el país avance? Esa es, según el analista Mario Quiroz, la principal interrogante que se debería plantear a los aspirantes a la presidencia de la República. Que nuestro sistema, tal y como funciona hoy, no está logrando acuerdos, no está logrando priorizar y no está logrando ejecutar soluciones con la eficacia y la oportunidad que la gente amerita. Diagnósticos nos sobran, propuestas nos sobran, estudios nos sobran, pero nos faltan condiciones políticas para hacer avanzar esas soluciones. Y como esas condiciones no existen, los problemas se acumulan, las soluciones se retrasan. Según el especialista, el problema político está por encima de la seguridad, la economía o el empleo. Y es que el panorama actual político es complejo. Una tendencia a la dificultad de llegar a acuerdos, una tendencia a la judicialización de los asuntos, es decir, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos políticos,
buscar cómo dirimir las diferencias únicamente en estrado judicial. Esto es una tendencia que se ha presentado desde hace ya algunos años en el país, donde con la fragmentación del sistema de partidos, con cada vez más actores involucrados en los procesos de toma de decisiones, pues se hace más complejo llegar a acuerdos y consensos. Uno de los factores más significativos es el distanciamiento o la relación conflictiva que tiene el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Quirós argumentó que el problema político se trata de un proceso de 20 años con acumulación de inconvenientes, donde las soluciones se retrasan y cada nuevo gobierno administra más crisis. Y con 2.500 puestos vacantes, a partir de mañana se llevará a cabo la tercera edición de la Feria de Empleo en la Universidad Nacional. La actividad durará 3 días en Heredia y será gratuita. Además, ofrecerá 2 modalidades de asistencia, tanto virtual como presencial. Todos quienes busquen empleo están invitados. Al menos 59 empresas de diversas ramas se reunirán en la Feria de Empleo de la Universidad Nacional a partir de este miércoles. Se calcula que habrá disponibles unos 2.500 puestos. El evento tendrá lugar en la Plaza de la Diversidad ubicada en el campus Omar Dengo, en Heredia. La Feria de Empleo de la Universidad Nacional la tenemos en 2 modalidades. La primera es la presencial con horarios de 9 a 1 de la tarde y la feria virtual a través de la dirección unaferiadeempleo.com, donde estaremos con horarios de 1:30 a 5 de la tarde. Es importante mencionarles que está abierta a todo público en general. Tenemos ya más de 40 empresas entre transnacionales, corporaciones globales, tenemos empresas nacionales. Quienes opten por la feria digital deben ingresar a www.unaferiadeempleo.com. Al ingresar deberán crear un usuario y contraseña para hacer los recorridos desde la virtualidad. Invitarles cordialmente a que participen en la tercera edición de una feria de empleo. Las puertas de la universidad están abiertas para ustedes y las oportunidades laborales que ofrecen las empresas están dispuestas para que puedan acceder a ellas. Este año se brindarán charlas y capacitaciones por parte de las empresas durante los 3 días de la feria. Temas como tips para elaborar un currículo, consejos para afrontar de manera exitosa una entrevista de trabajo e inteligencia emocional serán parte de las temáticas que se tratarán. Habrá plazas para puestos tanto profesionales como no profesionales. Y el consumo de producto químico líquido conocido como poppers comienza a adoptarse como una moda en el país, especialmente en contextos sexuales y recreativos. Esta tendencia preocupa a los especialistas porque no solo se difunde entre jóvenes y adultos, sino que también aumenta las consultas en los hospitales por efectos secundarios, pues afecta el corazón y el cerebro. Los poppers, pequeños frascos que se venden como ambientadores o limpiadores, están siendo usados de manera peligrosa para inhalar sus vapores. Los poppers son sustancias químicas que contienen nitrilos y se comercializan con la finalidad de aromatizar, también como cosméticos para utilizar en otras cosas. Su uso no está recomendado para ser consumido ni por la vía oral, ingerido ni inhalado. Son productos cáusticos que pueden ocasionar daño al tejido en el que entran en contacto. Steven, quien aceptó compartir su experiencia, cuenta que probó los poppers por recomendación de un amigo. Amigo, yo no conocía el producto, sino que mi amigo me estuvo conversando sobre el producto, lo que se sentía a la hora de tener encuentros sexuales y demás. Entonces opté por comprarme uno y probar a ver qué era lo que se sentía, y realmente sí es algo bastante fuerte. Según Steven, el efecto dura apenas segundos, por lo que muchas personas inhalan repetidamente en poco tiempo, aumentando el riesgo. Una vez que ya lo probas es como difícil de dejar, porque como bien es conocido, es una droga, ¿verdad?, que se usa para estimular a la hora del acto sexual, y ya por probarlo es muy difícil de poder dejarlo, porque ya como que tu forma de encuentro sexual sin eso ya no viene siendo lo mismo ni similar. Los especialistas coinciden en que el uso de poppers puede provocar arritmias, desmayos y daños irreversibles al corazón y al cerebro. El popper en realidad tiene un problema que es un vasodilatador. ¿Eso a qué se refiere? A que los vasos tienen un tamaño, se expanden. En el momento en el que se expanden empiezan a producir problemas. Dentro de los problemas más comunes que vemos es la formación de jaquecas. De hecho, muchas jaquecas es por
expansión de los vasos sanguíneos, y después de esto también vemos caídas en la presión arterial. Esas caídas en la presión arterial en algunas personas se traduce a tener taquicardia, sentirse mal, y en algunos casos extremos lo que vemos es que la presión arterial cae tanto que produce problemas de irrigación del músculo cardíaco y terminamos viendo infartos al miocardio secundarios a la utilización de este tipo de drogas. La FDA insiste en que no tiene una aprobación médica y que su consumo es riesgoso en cualquier cantidad. La principal vía que comunica a San José con Limón, la Ruta 32, se encuentra de nuevo cerrada en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo. El cierre se aplicó de manera preventiva debido a la saturación de los suelos, condición que representa un riesgo para la seguridad de los conductores. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que la decisión responde a las intensas lluvias que han afectado la zona, aumentando la probabilidad de deslizamientos en varios puntos críticos. El miércoles a primera hora de la mañana, los equipos encargados procederán con la revisión correspondiente para determinar si es posible la reapertura. Mientras tanto, el MOP recomienda a los conductores utilizar las siguientes rutas alternas. La ruta 10 por el sector de Turrialba, bajos de Chilamate, Vuelta de Copper, habilitada para todo tipo de vehículos, y Vara Blanca, que está disponible únicamente para los vehículos livianos. El cierre se mantendrá hasta nuevo aviso y las autoridades insisten en la importancia de respetar las disposiciones para evitar tragedias en carretera. Bueno, y en los últimos años se ha dado un crecimiento de los comercios tipo outlets que buscan muchísimo los consumidores. Hace algunas semanas también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y las autoridades saltaron las alertas debido a algunas irregularidades que se presentan y el riesgo al que se exponen también los consumidores. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos sobre los resultados que arrojaron algunos de estos fiscalización que se realizaron en los 23 comercios outlets que se revisaron a inicios del mes de agosto. En esta fiscalización que realizó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, también en colaboración con el Ministerio de Salud y autoridades fiscales, se encontraron 3.514 productos decomisados. Eso fue parte de la revisión que se hizo en este año. Y vamos a ver también algo importante para los consumidores, porque esto es realmente lo que llama muchísimo la atención de las autoridades, y es que los productos decomisados se dieron por parte del Ministerio de Salud porque estos no tenían registros. Esto quiere decir que no tienen el permiso respectivo ni han contado con la revisión de las autoridades sanitarias para estar disponibles para la venta. Ahí estamos hablando de cosméticos, que son más de 400 unidades, equipo y material biomédico también más de 500 unidades, así como alimentos y medicamentos, que son más de 100 unidades las que fueron decomisadas. Y de esta manera es que se empiezan a hacer las advertencias para que los comercios tengan que registrarse y adoptar las medidas que recomienda el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, tanto de etiquetado de productos, por ejemplo, como de garantías, y además ante el Ministerio de Salud de los respectivos permisos para poder operar. Y justamente para ampliar sobre este tema se encuentra con nosotros don Jaime Morales Piedra, asesor legal de la Cámara de Comercio. Don Jaime, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos, y también nos va a acompañar vía Zoom la señora Cintia Zapata, de la Directora de Apoyo al Consumidor. Doña Cintia, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantada de estar con ustedes. Gracias. Bueno, justamente mencionábamos la proliferación de este tipo de comercios tipo outlets y por qué las autoridades también han realizado los registros y las inspecciones. Don Jaime, la Cámara de Comercio ha sido insistente también y ha reiterado en varias ocasiones el llamado de atención, precisamente porque hay un riesgo, pero también por un tema de competencia desleal. ¿Cuál es ese llamado que hacen ustedes ante muchos de estos comercios que pueden estar operando incluso en la ilegalidad? Correcto. La Cámara de Comercio ha insistido en que la manera en cómo operan los outlets es una manera que es una ejemplificación de la informalidad del comercio, es una precarización de la actividad económica. ¿Por qué es una precarización de la actividad económica? Porque no cuentan con los permisos o los registros sanitarios necesarios para poder comercializar todos los productos que tengan que ver con consumo humano o con uso medicinal, como equipo biomédico, medicamentos.
así como que no cumplen con las regulaciones aduaneras necesarias. Pueden importar o ingresar la mercadería al país producto de modelos de contrabando o su facturación o subvaluación de las mercaderías, lo que implica o lo que significa es que ingresan las mercaderías con un valor menor del valor real de la mercadería o no la reportan del todo. Esto lo que implica es que obviamente ellos puedan vender un producto al consumidor final a un precio menor, pero a costa de poner en riesgo la salud de los consumidores, a costa de una violación de los derechos de consumo de las personas consumidoras y a costa de un no pago de impuestos que es necesario para financiar obra pública, educación pública, cosas muy necesarias para el país. Implica un costo también para el país el no mantener el control de estos establecimientos. Doña Cintia, justamente en la revisión que ustedes hicieron hace algunas semanas saltan estas alertas para los consumidores, específicamente en temas de garantía, ¿verdad? Había incumplimientos, pero también etiquetado. ¿Cuáles fueron esas irregularidades y por qué es importante llamar la atención de esto a los consumidores? Bueno, es que precisamente por eso es que el Ministerio de Economía trabaja articuladamente con otros ministerios como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para evitar, por una parte, que se produzcan daños en la salud o en la seguridad de los consumidores y en sus derechos como el derecho de información y el derecho de garantía, pero también que el piso esté parejo de modo tal que los agentes comerciales puedan competir en igualdad de condiciones. Dentro de esta fiscalización que se realizó, encontramos problemas de información, como por ejemplo productos que tenían etiquetado totalmente en inglés, problemas que tenían que ver con la garantía, informaciones que rebajaban la garantía por debajo de la ley. Recordemos que el mínimo de garantía que otorga la ley son 30 días hábiles, entonces en algunos de esos establecimientos se decía los artículos revíselos bien porque no tienen garantía o tienen 15 días de garantía, plazos inferiores a este plazo legalmente establecido y también problemas que tenían que ver evidentemente con la posibilidad de revisar bien el producto, inspeccionarlo y podérselo llevar con total confianza. También, por otro lado, encontramos problemas en la emisión de las facturas o los recibos, en donde no se describe bien la mercancía que la persona se está llevando, lo que imposibilita posteriores reclamos, y problemas ya de orden sanitario como productos que no contaban con el registro sanitario. Y en los casos en donde se encontró esta situación por primera vez, pues se procedió por parte de la instancia sanitaria a el decomiso de productos y en el caso de que ya anteriormente este establecimiento hubiera sido advertido sobre estos temas, pues entonces se procedió al cierre. Y esto es importante decirlo, el Ministerio de Salud ha continuado en esta función. Digamos que eso es una función de revisión que es aleatoria y se va a llevar a cabo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Y bueno, no estamos en contra de ningún formato comercial, lo que queremos de nuevo es que todos compitan en igualdad de condiciones. Doña Cintia y don Jaime, es que justamente las imágenes que estábamos viendo han sido captadas por nuestros equipos en días anteriores y vemos mercancía en la que ni siquiera se identifica si es usado, si es de segunda, si le falta algún elemento, por ejemplo, no tienen etiquetado tal y como ustedes lo estaban mencionando. Pero creo que es importante también ver la advertencia de las autoridades de salud porque han sido claras en dejar esto. Creo que los consumidores también deben hacer conciencia del riesgo al que se exponen al comprar algunos de estos productos. Sobre todo estamos hablando de medicamentos y cosméticos que se pueden encontrar también dentro de algunos de estos establecimientos. Vamos a escuchar las declaraciones que nos dio esta tarde la ministra de Salud, Mari Munive.
Ya hemos visto, sobre todo en alimentos, muchos están vencidos, muchos ni siquiera tienen leyendas que vienen los componentes en español. Entonces, si usted es alérgico a algo, ¿cómo va a saber que lo que está consumiendo tiene algo que a usted le pudiera generar alguna reacción? O, importante, ¿qué compuestos puede tener ese alimento que de alguna forma son o no legales en nuestro país? Los cosméticos, se los había mencionado hace un tiempo atrás, la piel es la superficie mayor de absorción que tenemos y no podemos menospreciar que es que es un cosmético, no pasa nada. No, ¿cómo usted se aplica a veces las cremas para poder de alguna forma sanar una herida? Por la piel. Y ahí es donde es una superficie de absorción. Si usted se pone algo que puede tener compuestos, metales pesados o sustancias que de alguna forma pueden dañar su organismo y usted ni se está dando cuenta o de alguna manera eso no está registrado, puede perfectamente dañar su salud. Y por eso es tan importante también el registro en la parte cosmética. Bueno, importante mencionar también que como parte de estas inspecciones que se han realizado, nos confirman ya las autoridades de salud que se han dado el cierre de algunos de estos negocios. Escuchamos. Muchos sacaban permisos o habilitaciones para actividades que no generaban. Por ejemplo, pedían un permiso para tener un bazar o una venta de juguetes o zapatos y usted lo que veía ahí adentro era una farmacia o una ferretería. Y uno decía, ¿qué pasó aquí? Porque son diferentes las habilitaciones, porque el manejo de lo que hay a lo interno, los requerimientos son muy diferentes. Y ahí es donde tenemos que tener ese cuidado y cumplir. ¿Por qué? Porque justos pagan por pecadores. Si generamos justamente para impulsar el comercio una facilitación de permiso de habilitación en donde usted digitalmente lo podría hacer mediante una declaración jurada y casi que tenerlo el mismo día o al día siguiente, si usted miente, entonces automáticamente no está habilitado para la actividad que está generando. Entonces, eso no solamente lleva a multas, sanciones y clausuras. Actualmente, de esos 26 mapeados, ya hay 6 clausurados. Y mucho, obviamente, porque estaban generando actividades diferentes. De esos 23, 6 son los que se han sancionado y estoy segura que hay muchísimos comercios de estos más, no solo en el área metropolitana, sino también fuera de San José. Don Jaime, ¿ustedes consideran que es importante que sigan estos controles tomando en cuenta además que viene la época más fuerte para el comercio? Sí, es importante darse cuenta o tener presente que cada vez que las autoridades, sea Ministerio de Salud, sea Ministerio de Economía o Ministerio de Hacienda, cada vez que ellos hacen operativos siempre encuentran incumplimientos. En el 99% de los casos encuentran alguna infracción, ya sea de materia de salud, por falta de registros sanitarios. Es importante tener claro de que un registro sanitario tiene una finalidad de proteger la salud pública. Un producto que no cuente con un registro sanitario es un producto que perfectamente puede ser perjudicial para la salud. Las notas técnicas, por ejemplo, las notas técnicas son requisitos no arancelarios para el ingreso de mercadería al país que exige que cumplan con ciertas normas que tienen que ver, por ejemplo, en cocinas con eficiencia energética, en refrigeradoras con también eficiencia energética. Productos que no cuenten con ese tipo de requisitos lo que hacen es violentar los derechos del consumidor o poner en peligro la salud, como bien lo han manifestado las autoridades. Ahora, acercándonos a la época navideña y el gran, digamos, como espacio que es para el comercio, ese tipo de temporadas en el año, sí entendemos de que puede ser atractivo para los consumidores ir a un outlet producto de los precios bajos, pero es importante tener presente que esos precios bajos no son normales. Esos precios bajos son producto de una cadena de incumplimientos normativos que existen para proteger al ciudadano de diferentes riesgos o diferentes amenazas. Y al no cumplir con esa normativa, entonces el consumidor lamentablemente también está decidiendo financiar un esquema que hemos identificado en Cámara de Comercio que está íntimamente vinculado con el comercio, con el crimen organizado. Entonces, lamentablemente, obviamente no se pueden en este momento señalar específicamente outlets en específicos que tengan que ver con ese tipo de prácticas, pero financiar, digamos, ese tipo de actividad, esta precarización de la actividad económica, es en cierto modo también financiar el crimen organizado. Justamente, don Jaime, ahora que usted lo menciona, vamos a escuchar también porque es la justificación principal. Los consumidores buscan precios bajos, buscan
ofertas que los benefician y por supuesto que se ven seducidos por los precios tan bajos que ofrecen este tipo de establecimientos. Vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos de estos consumidores. Precio, marcas, buen precio. De ahí en adelante la mayoría viene por eso. ¿Frecuenta solo con la familia ese tipo de negocios? Con la familia. Por comodidad, se consigue mucho variado. ¿Y generalmente viene sola, viene con familiares? Casi siempre vengo sola. ¿Y qué es lo que más busca? Ropa, electrodomésticos, cosas para adornos, para decorar. ¿Y si se consiguen buenos precios? Claro, sí. Excelentes. Hay algunos que son baratos, otros que son caros, pero literal ahí los americanos son más baratos. Pueden ser, por ejemplo, por la ropa, la calidad, son frescas, no son como otras que venden que a veces están sucias y así. ¿Qué es lo que más busca, por ejemplo, ropa? Camisas y suetas prácticamente y pantalones. Bueno, en realidad muy poco visito, pero nunca voy buscando algo especial. A veces que paso, por ejemplo, aquí para ver qué encuentro. ¿Y qué ha encontrado? ¿Precios, variedad? Pues sí, se ha encontrado cosas, a veces cosas buenas. Pero... Y también un poco como de curiosidad para ver qué hay. Sí, más que todo es curiosidad, a ver que se encuentra uno cosas buenas. Bueno, yo creo que hay mucha variedad, es parte de eso, de los outlets hay mucha variedad y también hay precios muy cómodos. Venir a un outlet y hay a precios muy bajos, ¿verdad? Hay cosas que usted realmente encuentra que valen pues mucho la pena, ¿verdad? Sobre todo, ¿qué tipo de productos busca usted? Generalmente vengo como cuando, en relación a mi trabajo, que a veces encuentro algunas cosas, ¿verdad? Cosas para el hogar, así tazas o cosas, alguna cosa que le llame a uno la atención, ¿verdad? Adornos o así, es lo que he encontrado muchas veces. Hasta ropa se encuentra bastante, sí. Bueno, ya escuchábamos desde ropa, electrodomésticos, hasta muchísimos productos como cosméticos, tal como hemos conversado. Pero, doña Cintia, ¿cuál sería la recomendación principal? Ya escuchábamos que los consumidores buscan y se sienten atraídos por este tipo de comercio. ¿Cuál es la recomendación que ustedes le brindan para que no sean víctimas incluso de algunas faltas que cometen algunos comercios? Bueno, importante que la ciudadanía sepa que el Estado está velando por ellos, que hay una acción articulada entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para evitar que al consumidor se le vulneren los derechos y recordarle al consumidor que él tiene derecho de solicitar una factura, de que en la factura le describan muy bien la mercancía, que tiene derecho de revisar la mercancía y de que se la prueben antes de salir del establecimiento comercial, y que tiene derecho, por supuesto, a una garantía mínima de 30 días hábiles y que en algunos casos esa garantía en bienes y servicios duraderos puede ser mayor a los 30 días hábiles, pero nunca inferior. Dejarles saber que nosotros tenemos una línea totalmente gratuita, que es la 800 Consumo, en donde el consumidor nos puede llamar y dejarnos saber si en su localidad alguno de estos formatos comerciales o cualquier otro formato le está respetando los derechos, porque la verdad es que los derechos del consumidor son para todos los consumidores y los tiene que respetar todo tipo de comercio. Entonces, pues es importante también hacerles este llamado. Doña Cintia, finalmente ustedes mencionaban también algo importante, el tema de las garantías. Rige también el tiempo establecido por ley en cualquiera de estos comercios, al igual que en cualquier otro. Así es exactamente los mismos derechos. No podemos decir que es que el consumidor por comprar en este tipo de formatos tiene menos derechos porque los artículos se encuentran en descuento o se encuentran con precios rebajados, ¿verdad? El derecho de garantía mínima es de 30 días hábiles, no importa si el artículo es usado, reconstruido, es de devolución, ¿verdad? Pero tratándose de artículos reconstruidos o de devolución, pues ahí es donde el consumidor tiene que ponerse muy vivo para revisar muy bien la mercancía y saber que está funcionando de una forma adecuada, ¿verdad? No llevarse, digamos, a la casa un artículo que tal vez fue desechado por su mal funcionamiento.
Y vamos a escuchar también a continuación algunas recomendaciones de consumidores de Costa Rica, específicamente para quienes les gusta aprovechar este tipo de formatos y asisten, para que tomen en cuenta algunas también de los derechos que como consumidores tienen. Cualquier producto que se adquiera en un outlet, independientemente de su valor, tiene una garantía mínima de 30 días hábiles. Y la única excepción sería cuando se indica en la caja o a la hora de comprar que no aplica garantía para X cosa. Ejemplo, un juguete en el cual se vende a un precio porque tiene la luz mala. Entonces, no aplica la garantía para la luz, pero el mismo juguete también tiene sonido. Para el sonido sí aplicaría la garantía. También es importante que los consumidores soliciten la factura. Si estamos realizando una compra, deben de entregarnos una factura con nuestros datos, una factura electrónica, un comprobante electrónico de aquello que estamos adquiriendo. También es muy importante que conozcan que las instrucciones y las advertencias deben de venir en idioma español. Y finalmente, don Jaime, ¿cuál es ese llamado que hacen ustedes tanto a las autoridades desde el sector comercio como a los consumidores también de cara a esta situación que están reflejándose? Las autoridades que continúen los operativos, que esos operativos son necesarios para garantizar los derechos de los consumidores, para garantizar su salud y para garantizar que realmente están cumpliendo con el pago de impuestos que es necesario para todos. Recientemente el Ministerio de Hacienda publicó la política para el cierre de negocios, que recientemente la semana pasada, que eso ayuda a que tengan más herramientas para poder aplicar los mecanismos que por ley ya cuentan. Y para los consumidores, pues una solicitud de que sean un poco más conscientes de sus decisiones de consumo, de qué es lo que están poniendo a prueba a la hora de tomar una decisión de consumo, de si el precio que ven en un producto, pues realmente después podría tener pues repercusiones hacia su salud o hacia o simplemente estén aludiendo o aceptando un incumplimiento general a los derechos de consumo que nos pertenecen a todos. Entonces sí, yo creo que una compra un poco más consciente sobre cuáles las implicaciones que podemos estar teniendo a la hora de consumir siempre va a ayudar a que el comercio no solo se dinamice y permita ofrecer una mayor cantidad de productos desde un punto de vista de la formalidad, sino que al mismo tiempo esa formalidad garantice que todos paguen impuestos y cumplan con lo que la ley exige. Tener más parejo Absolutamente. el panorama. ¿Ustedes consideran que es un riesgo también de que se pueda mezclar mercadería de contrabando también dentro de este tipo de comercios? Absolutamente, absolutamente. La manera en cómo... Es que el contrabando no solamente es a través de la delincuencia ahí con pasamontañas que uno tal vez se imagina. El contrabando muchas veces se realiza en las aduanas, en los puertos oficiales, incluso muchas veces con la colaboración de funcionarios públicos. Entonces, es importante tener presente de que el contrabando se da de muchas maneras y muchas veces es a la vista de todos. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias también a doña Cintia Zapata por habernos acompañado y también por estas importantes advertencias para los consumidores. Buenas noches. Tenemos información de último minuto que se genera desde Cartago. La noche de este martes, justamente el Consejo Municipal de esa provincia rechazó la solicitud de declarar no grato al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. La votación finalizó con 6 votos de regidores en contra y 3 a favor, por lo que no prosperó la petición. Este martes, varios diputados de Cartago, entre ellos Antonio Ortega y Joana Obando, apoyaron la solicitud ciudadana. Entre los argumentos que sustentaban la petición estaban los cobros considerados abusivos del agua al Cantón Central y a Paraíso, además las políticas impulsadas por el gobierno que afectaron el sector agro, la condición de infraestructura vial y el tema de la construcción del nuevo hospital.
La Municipalidad de Cartago ha privilegiado hoy el diálogo, la construcción de acuerdos y la búsqueda de soluciones por encima de romper puentes con el Poder Ejecutivo. Creemos que nuestra obligación es defender los intereses de los cartagineses y si declarar non grato al señor presidente resolviera esos problemas ya, sería una opción. Pero lo cierto es que no los resuelve. Lo que puede resolverlos es el diálogo, es la búsqueda de acuerdos. Y esta mañana un vehículo todoterreno colisionó contra un poste del tendido eléctrico en Gravillas de Desamparados frente al Palí, lo que provocó una emergencia que movilizó a varias unidades de bomberos. En el vehículo viajaban un hombre y una mujer adultos quienes resultaron con golpes de consideración. Ambos fueron trasladados por el cuerpo de bomberos a la clínica Marcial Fallas para su atención médica. Durante la atención del accidente, una tercera persona que intentó ayudar a la pareja sufrió también una descarga eléctrica al tocar el vehículo antes de que se cortara el fluido eléctrico. La persona presentó quemaduras leves en las manos, pero no autorizó su traslado al centro médico. Bomberos asegura la escena y la entregó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para el restablecimiento del servicio. Se trata de un vehículo tipo doble tracción que colisiona contra un poste del tendido eléctrico. En el momento que colisiona, el poste se quiebra y cae sobre el carro. En él viajaban dos personas, las cuales logran salir. Son ayudadas por una tercera persona que va pasando por el lugar. Esta tercera persona sufre una descarga eléctrica leve. Se valoran las tres personas en el lugar por parte de paramédicos de bomberos. Ellos se encuentran en una condición estable. Dos de ellos, los dos ocupantes del carro, son trasladados a la clínica Marcial Fallas para una mejor valoración. Y altos mandos del Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y el organismo de investigación judicial participaron hoy de una reunión estratégica para fortalecer la ofensiva contra el sicariato y la narcoactividad en Costa Rica. El viceministro de Seguridad Pública, Eric Lacayo Rojas, explicó que los esfuerzos no se limitarán a la presencia policial en las calles, sino que se enfocarán en investigaciones profundas que permitan judicializar a los responsables. Por su parte, el fiscal adjunto de Crimen Organizado, Javier Valerio, destacó el trabajo conjunto entre las diferentes fuerzas y cuerpos de inteligencia. El viceministro hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar de manera activa y confidencial mediante el número 1176, habilitado para recibir denuncias sobre actividades relacionadas con el crimen organizado. Con estas acciones, las autoridades buscan atacar de raíz las estructuras criminales que amenazan la seguridad del país, enviando un mensaje claro: el Estado está unido contra el crimen organizado. Este es el esfuerzo, es una ruta concreta de lucha contra la narcoactividad, contra todos los temas de sicariato y contra los fenómenos diferentes que estamos visualizando, especialmente por la baja en la edad de las personas que están integrando estas estructuras criminales. Queremos evitar que más personas menores de edad logren acceder a estas estructuras criminales. Estamos ocupando de la situación con el recurso que se tiene, estamos trabajando en conjunto, estamos trabajando en equipo, tanto seguridad pública, los diferentes cuerpos policiales en general, compartiendo información, viendo cómo maximizamos el recurso, que no es el que quisiéramos, ¿verdad? Para poder afrontar esta situación que tenemos de una manera quizás más efectiva, pero bueno, con lo que se tiene, pues estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. El informe del Tesoro de los Estados Unidos revela que los 5 extraditables costarricenses por narcotráfico internacional no actuaron de manera aislada. Resalta, por ejemplo, que supuestamente los contactos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez permitieron que hasta la fecha alias Diablo burlara la justicia y sea el fugitivo más buscado en nuestro país. El ya consabido comunicado del Tesoro de los Estados Unidos incluye a 5 extraditables costarricenses, todos a quienes de una u otra forma se les vincula con un mismo fin: traficar drogas ilegales hacia el país de las barras y las estrellas, es decir, no de manera aislada, y en donde Gamboa Sánchez aprovechó sus antiguos puestos públicos para comprar conciencias y, con contrainteligencia, coadyuvar, por ejemplo, para que Alejandro Arias Monge, alias Diablo, sea hasta el día de hoy el prófugo más buscado en Costa Rica.
mismo que se le liga además con Fernández Bell, alias Macho Coca. La publicación que hace hoy el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, propiamente la Oficina de Control de Activos en el Extranjero, la OFAC, donde prácticamente incluye ya recordemos que Bel Fernández había estado incluido en su momento en OFAC, pero ahora está Gamboa Sánchez, López Vega, James Wilson, Alejandro Arias Monge, y bueno, Macho Coca, que ya estaba incluido, que es Bel Fernández. Esto ciertamente es una estrategia que usa el gobierno de los Estados Unidos para inmovilizar los activos de las personas, sobre todo en los Estados Unidos o con empresas que realizan actividades con los Estados Unidos. Entonces realmente es muy significativo. El Tesoro de los Estados Unidos reveló además las conexiones entre James Wilson, alias Tureski, Celso Gamboa y López Vega, alias Pecho de Rata. Por eso ahora enfrentan el proceso de extradición. En el caso de Gamboa Sánchez y de López Vega, el plazo para que se presente la orden ante el Juzgado Penal de San José vence el próximo viernes 22 de agosto. El Tratado de Extradición Costa Rica-Estados Unidos prevé en su artículo 11 un plazo de 60 días máximo para presentar la documentación requerida por el mismo tratado para formalizar la solicitud de extradición. Conforme a ese artículo 11, si no se cumple dentro de los 60 días con la información requerida, deberá ponerse en libertad con otras medidas cautelares a las personas cuya extradición se solicita. El Departamento del Tesoro ya solicitó además el embargo de cuentas, propiedades y vehículos de los 4 extraditables. Debido a los constantes derrumbes sobre la Ruta 32, el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI, trabaja en encontrar la alternativa que finalmente proteja a los usuarios de esta ruta, así como al Parque Nacional Braulio Carrillo. Por ahora, la entidad cuenta con los estudios topográficos que llevarán al proceso de adjudicación geotécnica y diseño, con el fin de ejecutar esa solución tan necesaria desde hace muchos años. Para junio de este año debían estar listos los resultados de los estudios topográficos de la Ruta 32 para conocer los puntos a mejorar en cuanto a derrumbes. El director ejecutivo del CONAVI, Mauricio Sojo, reveló que trabajan con Proeri en estudios actuales y puntuales. En cuanto a la solución definitiva, en CONAVI estamos trabajando para encontrar la mejor alternativa que proteja tanto a los usuarios como al Parque Nacional. Gracias a Proeri ya contamos con estudios de topografía LIDAR, el cual está en ejecución, y estamos en el proceso de adjudicar estudios geotécnicos y diseños. Posteriormente vendrán la intervención total de aquellos puntos que sean objeto claro de intervención. La idea es contar con un plan real que garantice que todas las personas puedan viajar entre San José y el Caribe con mayor seguridad. Estos son al menos 9 puntos donde siempre suceden los derrumbes. Tenemos dos opciones: o se tratan los taludes con todo el conocimiento geotécnico que se pueda llegar a tener, pero eso implicaría un poco acostarlos, y al acostarlos se salen del derecho de vía del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y entran a los terrenos del Parque Nacional, y eso es un poco complicado de acuerdo a la legislación costarricense. Eso nos lleva a una opción que es un poco más cara, que es la de túneles falsos. Esta opción es muy usada en Colombia, precisamente por el clima que ellos también tienen y la composición natural. Estos túneles, como en otras ocasiones se informó, son planos en la parte de arriba y se construyen de tal forma que lo que hacen es soportar el derrumbe cuando éste se produce, según los expertos. Lo que hace el sistema es proteger los vehículos en las zonas de alta vulnerabilidad, de tal forma de que pues, los derrumbes van a seguir sucediendo, pero la carretera no se tiene que cerrar. Entonces continuará con los cierres necesarios para evitar incidentes. Por gestos discriminatorios en Guatemala en un partido realizado entre el Municipal y el Real España. Muchísima polémica además generó ese gesto. Demasiada polémica generó Justin Campos, que siguen acompañándole episodios como estos. Acá en Costa Rica tiene un episodio muy marcado con Yabón Is y ahora en Guatemala le ponen 10 partidos, más bien en Honduras, de sanción. Listo, Jason, muchas gracias. Un placer, Gallo, buenas noches. Bueno, y así llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga muy buenas noches.